Muy buenos días, soy Delta Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Estos tiempos continúan, lo digo todos los días. Siempre empiezo el programa diciendo, bueno, seguimos en este tiempo duro, pero seguimos en nuestra resistencia, siguen pasando muchísimas cosas, nuestras habilidades, cuál es nuestro interior, seguimos sacándolo hacia afuera y bueno, tenemos otro mundo, tenemos otra vida y tenemos que abrirnos a otras cosas que que nos ayuden a sobrellevar todo lo que nos está ocurriendo. Y entonces yo llamé a mi queridísima amiga Tere Marichal y me puse a conversar con ella porque me gusta, pues, nosotros nos llamamos de vez en cuando y conversamos. Y de momento Tere, que ustedes saben que es una persona que, bueno, gusta mucho a este programa, ustedes la conocen a él, ella no tiene un día libre en su vida. Ella todo el tiempo está inventando algo, creando algo. Y entonces empieza a hablarme de estos proyectos nuevos y de momento empieza a hablarme de las anécdotas. Y a mí me fascina, me encanta el tema de la anécdota. Y de momento dije, caramba, Tere, vamos a hacer un programa de inmediato sobre la anécdota, porque yo ando buscando muchas cosas que nos puedan ayudar a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas en estos momentos tan difíciles, a buscar instrumentos, herramientas que nos puedan dar consuelo, que nos puedan despertar creatividad, que nos permitan compartir ampliamente lo que somos, que nos ayude a conectar en momentos tan difíciles de conectar porque estamos prácticamente tan aislados. Así que Tere, como nunca me dice que no, y yo estoy tan agradecida de eso, pues Tere está conmigo para conversar sobre la anécdota. Buenos días, Tere, ¿cómo tú estás? Hola. Estamos grabando de noche, pero es para por la mañana, así que sí, los que sí. nos están escuchando en la mañana están disfrutando de tus coquí y de los míos, que son nuestros invitados especiales. Son nuestros invitados especiales. Así que bueno, como el programa es que en estas épocas no hay tiempo. Exactamente, no hay tiempo, perfectamente. Tere, hablemos de la anécdota. ¿Qué es la anécdota? Bueno, pues se conoce como anécdota un relato que a veces es corto, pero a veces es largo, ¿verdad? Tiene que ver con la vida de uno, tiene que ver con algo que uno entiende que el resto de la gente desea escuchar y que es tan importante para nosotros que se grabó en nuestros recuerdos, en nuestra mente y que lo queremos compartir, sobre todo lo queremos compartir. Puede ser anécdotas tristes, como pueden ser anécdotas alegres, simpáticas, jocosas, cínicas. Eso depende de uno, ¿verdad? Y del tipo de vida que uno tenga y de las experiencias que uno tenga. Pero normalmente la anécdota invita al diálogo, a que el resto de la gente comience a hablar, opine, se ponga en contacto con esa persona, establezca una relación más íntima, rompa el hielo. La anécdota también se utiliza mucho antes de hacer un discurso, por ejemplo. Uno puede contar un pequeño relato de algo que cambió su vida para siempre o de algo que lo hizo pensar distinto. Se utilizan y la utilizan muchísimo los políticos, sobre todo en estos últimos tiempos, porque la anécdota invita a la cordialidad, a que somos más amigos, estamos más cercanos. Te voy a contar algo de mi vida, por lo tanto me estoy abriendo a ti. Mira si yo estoy claro conmigo mismo o misma que no tengo ningún problema en contarte esto de mi vida, lo que a mí me pasó. Y a mí me encantan las anécdotas. Me encanta cuando voy a contar cuentos, muchas veces utilizo una anécdota para establecer entre el que me está escuchando y yo pues una relación más cercana que simplemente a esta persona que hoy me viene a contar cuentos. Ella me va a contar cuentos, como yo soy narradora oral, yo dependo mucho de la intimidad, del acercarme a la gente, porque el narrador oral rara vez memoriza un cuento. Hay narradores que memorizan, perdóname, pero el tipo de narrador que soy yo, pues estudiamos un texto y lo contamos en nuestras propias palabras y siempre que lo contamos es distinto porque dependemos del tiempo presente. Se cuenta en tiempo presente y se pueden añadir recuerdos, anécdotas, refranes, no sé, palabras que sean de este momento, a lo mejor no necesariamente coinciden históricamente con el cuento, pero para nosotros como narradores le viene muy bien. Y por eso, pues, al utilizar la anécdota, rompo como esa distancia que hay entre la gente
y todo el mundo se siente como que estamos en familia, porque en realidad la narración oral nace del pueblo y nace de la comunidad. Los clanes de narradores se reunían con el pueblo y les contaban, les explicaban lo que era el mundo. Por eso es que la anécdota forma parte de todo esto. Es tan importante la anécdota que yo estaba buscando este libro que lo quería enseñar, que se llama Oracy Matters. Es un proyecto que se hizo en Inglaterra por el problema tan grande que tenían que los estudiantes no se hablaban, no dialogaban. Entonces empezaron en las escuelas públicas a fomentar 15 o 20 minutos de diálogo antes de empezar las clases. Y hay un capítulo dedicado a la anécdota. Se llama La anécdota y el desarrollo oral en el argumento de jóvenes de 16 años. Entonces el libro prueba cuán importante es la anécdota y aprender a contar anécdotas para que el joven aprenda a argumentar. Claro, la anécdota se debe empezar a contar desde que uno es pequeño, porque la anécdota te ayuda, número uno, a establecer un punto de partida, una época histórica, un momento en específico, una situación, unos personajes que se van desarrollando, pero no necesariamente tiene un final complicado, porque uno de los problemas grandes a la hora de escribir cuentos, por ejemplo, es, ay, ¿cómo es que yo voy a desarrollar esto? No hay esa complicación porque lo que estamos contando es algo que nos pasó a nosotros. Este es un libro muy interesante que habla básicamente de lo importante que es la relación del diálogo entre la gente joven. Algo que en nuestro país es fundamental, ¿verdad? Porque al puertorriqueño, a pesar de que le encanta hablar, está perdiendo el gusto por la conversación. Porque una cosa es usted hablar con el teléfono y otra cosa es usted conversar mirando a otra persona a los ojos, haciendo gestos, viendo las reacciones de las otras personas. Por eso es que contar anécdotas en grupo o a otra persona que está al frente nuestro nos ayuda a establecer esa empatía con el otro que nos está escuchando, con un ser humano, todo el tiempo conversando y todo el tiempo compartiendo. Para mí, pues, voy a hacer pronto un proyecto donde voy a comenzar con la anécdota para que la gente se entusiasme a entender que todas las historias que hemos escuchado de nuestra familia, nuestras abuelas, nuestras madres, gente de la comunidad, todas esas historias que se cuentan a veces de forma esporádica y natural, a veces representan la historia de un grupo. Y estudiando esas anécdotas podemos entonces entender por qué razón una familia era así, por qué razón a aquel le pasó aquello, porque en esa comunidad sucedió esto. Pero si no nos contamos esas anécdotas, perdemos ese instante que es tan importante y maravilloso en la vida de los seres humanos, que se llama una conversación donde te voy a explicar y te voy a contar algo que me pasó a mí. De esa forma podemos establecer entonces una puerta abierta hacia el diálogo y hacia el compartir de la comunidad. Traje varios libros que yo entiendo que son bien importantes para este tema, porque aunque uno piense pero la anécdota, esa es la cosa más sencilla del mundo, porque todo el mundo cuenta algo. Pero si le enseñamos a la gente a contar de una forma organizada, con un orden de eventos, estamos entonces hasta cierto punto convirtiendo a esa persona en un contador de cuentos, utilizando sus anécdotas para contarle al otro una historia en específico. Handbook of Oral History, pues más o menos nos habla sobre eso, ¿verdad? Sobre lo importante que ha sido la historia oral en todos los pueblos, en todos los continentes, en los países, y cuán importante ha sido que personas que a lo mejor nunca han estudiado nos cuenten su historia desde su punto de vista y sus experiencias. El otro día, de hecho, yo estaba leyendo la vida de una mujer negra que fue esclava, y el libro comienza desde que ella era muy pequeñita, qué fue lo que pasó con ella, cómo la vendieron. Un libro tan sencillo y tan profundo. Y es un libro donde ella nos va contando todas las anécdotas que ella vivió hasta que llegó a la adultez. Y uno comprende también, es una mujer en Estados Unidos, uno comprende también qué fue lo que pasó.
Y entonces yo entiendo que aquí en Puerto Rico, sobre todo en este último año, tenemos tantas anécdotas que contar, tanto tristes como alegres, como serias. El puertorriqueño tiene tanto que contar. Y sería muy lindo que en las comunidades la gente se organizara o en la familia a contar las anécdotas de los terremotos, del huracán, del virus, porque todas esas anécdotas se quedan en el recuerdo de la otra persona. Y también ayuda a desarrollar el lenguaje, a aprender a compartir, a entender cuán importantes son esos momentos en que uno se reúne. Por ejemplo, ahora pues la gente se está reuniendo de forma virtual, pero es otra forma, ¿no?, de comunicación, donde tú puedes encontrarte. Yo cuando cuento cuentos de noche, entran tantos adultos y yo a veces pues les cuento anécdotas. El otro día yo creo que conté la anécdota de uno de mis partos, el último parto mío, que fue una cosa que duró 3 días y yo quería que fuera un parto familiar. El último parto tuyo, que fue el número ¿qué? El cuarto. Ese fue el último. El último. Sí. Yo creía que eran 5. Sí. No, 4. Es que Carla no es mía biológica. Ah, ok. Pues yo decía, Marina, Sebastián, Carla, Miguel y Amanda. Ajá. Se me está quedando uno. Pero no, es que yo dije, ¿cómo me va a decir que 4? Okay. Y entonces esa historia del parto atrajo a tanta y tanta gente que quería saber qué era lo que había pasado. De hecho, yo no he terminado de escribirla. La voy a escribir porque la escribí en Facebook, de esas cosas que era el cumpleaños de Amanda y yo empecé a contar anécdotas de cuando Amanda nació y cosas que hacía Amanda. Pero es que la historia de Amanda puede ser muy parecida a la historia del hijo o de la hija de otra persona. Y cuando establecemos una comparación, gracias a la anécdota, establecemos empatía y la empatía es indispensable para que una sociedad funcione. Por lo tanto, la narración oral, la palabra y la anécdota, en este caso que estamos hablando hoy, yo entiendo que es indispensable enseñarle a la gente joven a contar sus historias y a contarlas de forma sencilla, porque no tiene que ser esto no estamos hablando de una novela, estamos hablando de cosas sencillas, naturales. Creo que sería muy buena idea, ¿verdad?, que la gente no solamente contara qué hizo en sus vacaciones, sino que todos los días contara qué es lo que hizo en su casa cuando salió de la escuela. Dedicar más tiempo a la conversación, como hicieron los ingleses, por ejemplo. Y creo que este proyecto que tuvo tanto auge y todavía se hace, los buenos proyectos tenemos que aprender de ellos, tenemos que leerlos y tenemos que repetirlos. Eso me hace recordar que, por lo menos, yo no sé si esto ocurre todavía, pero tiene que haberte ocurrido a ti, me ocurría a mí en la escuela. Tú sabes que cuando uno regresaba del verano, lo primero que hacían los maestros en agosto era pedirte que tú escribieras un pequeño ensayito, ¿verdad? Uno sobre qué habías hecho en verano. Así que yo cuando llegaba a la escuela, lo primero que contaba eran tus anécdotas del verano. Yo no sé si esa... Yo creo que se hace todavía, pero yo de lo que estoy hablando es que la gente tiene que hablar. Yo creo que la escritura a veces impide que los seres humanos, sobre todo estamos hablando de que cuando tú hablas normalmente tú tiendes a ser mucho más natural. Cuando tú escribes, tú visualizas la anécdota como algo literario. Y a veces la literatura puede impedir que el ser humano se exprese tal y como siente, ¿no? Pero en realidad si después tú lo quieres escribir como cuento, pues chévere. Pero yo creo que lo que pasa con ese ejercicio de la escuela, como era en mi caso, era un poco que los maestros te querían llevar a que tú recordaras cuáles eran esas cosas importantes, porque después todos teníamos que contar las anécdotas, ¿verdad? Teníamos que un poco leer, tal vez era llevarnos a hacer el ejercicio de recordar qué es lo que se había hecho en el verano, tenerlo en papel para cuando entonces lo tuvieras que compartir con toda la clase. Tengo que hacer una pausa breve con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Debo decir que con Tere Marichal y también con el coro de Coquí que tiene en su cabello en la tenemos
radiofónica maravillosa para que ustedes se sientan muy acompañados también. Y estamos hablando sobre la anécdota. Y al principio del programa, en algún momento tú hiciste un comentario sobre la política y eso me hizo recordar a mí, yo tengo un par de experiencias como periodista, un par de experiencias graciosas que me ocurrieron con políticos, ¿verdad? Una de ellas con políticos y con otro tipo de personas también, pero quiero narrar esta anécdota, Tere. Quiero contar esto. Hace muchos años, ¿verdad? En mis primeros años, diría yo, de periodista, yo creo que llevaba yo muy poco tiempo en el área metropolitana, porque yo empecé mi carrera periodística en Mayagüez y Aguadilla. Y unos años después, pues, a mudarme al área metropolitana. Entonces yo siempre, ¿verdad? Tenía esos lazos bien profundos con Mayagüez, así que yo viajaba mucho los fines de semana y tal a Mayagüez y regresaba y no sé. Y un día yo regreso un lunes, creo yo que era lunes, bueno, yo regresé de Mayagüez, yo no sé qué día. El caso es que yo regreso de Mayagüez y vengo con la encomienda de ir a cubrir el velorio nada menos y nada más que de Nilita Vientos. Y cuando yo estoy saliendo del Expreso Las Américas para ir hacia San Juan, ¿verdad? Porque sabes que fue allí en San Juan, se me quedó el carro. El carro se le dañó y me dejó a pie. Así que yo tuve que hacer un montón de esfuerzos de caminar una cantidad para poder llegar a un teléfono público en la avenida Kennedy para que entonces para que me llevaran allá arriba donde estaba ocurriendo eso, para yo cubrir lo que estaba haciendo y regresar al Capitolio. Ya yo estaba tan cansada de todo lo que había caminado y todo eso, que cuando yo vengo bajando por la Norsagrada para llegar al Capitolio, se para este carro y yo pienso que es Ronnie Jarabo, y entonces yo lo detengo para que me ponga el Capitolio, porque, ¿verdad? Pues Ronnie era una persona con quien yo trabajaba todos los días y a quien veía. Entonces yo en ese cansancio, y yo estaba así jadeando, no sé qué, y me acerco sin ningún empacho hacia la puerta y abro la puerta. Mira, era Richard Carrión, no era Ronnie Jarabo. Entonces, se puede imaginar el pasme que tuvimos ambos, tanto Richard Carrión como yo, que no era, ¿verdad? Era Richard Carrión, yo no tenía la relación que tenía con Ronnie Jarabo. Y entonces yo le dije así, ¿me puedes llevar al Capitolio? Y él me miró y me dijo, no. Que yo me tuve que ir a pie para el Capitolio. Y cuando llegué allá, eso fue risas y risas y risas. Y cuando hice este cuento allí a mi compañera periodista que estaba cubriendo para el Nuevo Día, me dijo, no, pero ese cuento es maravilloso para un entre líneas. Y entonces, ¿te acuerdas de aquella sección que se llamaba Entre líneas? Y ella escribió eso en el entre líneas del día siguiente a esa anécdota que te estoy contando. Cuando Richard Carrión se entera de todo eso, imagínate tú cuando lo ven en la entrevista, empezó a buscarme. Él llamó a la estación de radio donde yo trabajaba. Yo no estaba en ese momento, pero habló con la persona que estaba en el aire en ese momento pidiendo disculpas y no sé qué. Y después a la siguiente semana se encontró aparentemente otro periodista en el camino hacia Ponce y entonces lo socorrió. Fue una cosa tan graciosa, una especie de comedia de errores. Esta es la anécdota que te quería contar de alguna cosa relacionada con qué buena esa anécdota, oye. Yo creo que todo el mundo tiene tantas anécdotas, ¿verdad? Que contar. Y a veces, como en tiempos como este, yo me imagino que la gente se tiene que haber sentado en su casa, cuando menos con los seres queridos. Yo me supongo, ¿verdad?, que mucha gente se ha contado cosas, a menos que la gente se haya conectado a los celulares para ver lo que estaba pasando en las redes sociales. Pero yo creo que ha sido y es una época maravillosa para uno pensar, oye, ¿qué anécdotas tendrá mi abuela? ¿Qué anécdotas tendrá mi vecina que hace tiempo yo no la veo? Déjame preguntarle si tiene anécdotas de algo, de la Navidad, porque en Navidad la gente siempre tiene un montón de anécdotas. Los niños tienen montones de anécdotas, de recuerdos de la época de Navidad, de sus cumpleaños.
de su primer día de clase, de la impresión que le dio una maestra. Y uno los guarda hasta que uno es adulto, porque yo recuerdo historias de cuando yo era pequeña que todavía las atesoro y las guardo, y cuando me las cuento a mí misma, me río muchísimo, porque la anécdota forma parte de cada día de nuestras vidas, porque todos los días podemos encontrar algo que nos está sucediendo, que nos ha sucedido y que nos puede ayudar entonces a reflexionar un poco sobre cómo hemos cambiado nosotros, qué hemos hecho, estamos mejor, estamos peor, qué nos molesta ahora, qué no nos molesta, qué cosas no son simpáticas ahora, cómo la sociedad ha ido cambiando a través de los años. Yo tengo una anécdota de cuando yo estudiaba en España. Mi hermana y yo nos fuimos con una beca, que a veces la beca tardaba en llegar, era una beca bien escasa. Y estuvimos una época durmiendo en el estudio de unos arquitectos. Uno que trabajaba en esa oficina nos abría la oficina de noche y nosotras dormíamos en el piso en sleeping bags. Pero ya a las 5:30 de la mañana nos teníamos que ir porque venían a limpiar la oficina. Y me acuerdo que ese día nos fuimos a un parque y yo usaba un abrigo verde como de militar, bien largo, y usaba botas, y tenía el pelo bien largo, casi hasta, bueno, yo te diría como por los codos. Y yo estaba como de medio neurótica ese día, porque la cuestión de, a esta hora tener que salir y sentarnos aquí en el parque a dormir, en las sillas, a esperar a que abran una cafetería y tomarnos un café, cuando de momento vienen dos hombres. Mi hermana Poli me dice, ay Tere, mira esos dos hombres que vienen por ahí. Y yo me quedé mirándolos y ellos venían caminando como guapetones. Cuando llegan a donde nosotras, efectivamente, lo primero que dicen, tías, ¿qué hacen aquí? Vámonos por ahí, anda, vámonos por ahí. Y mi hermana Poli me mira de reojo y yo le digo al tipo, y él le dice al otro, esta tipa es alemana. Y ahí ya yo supe. Y yo dije, pero bien seria. Y yo le dije, if not life it, the survivors of life it. Y el tipo, pero ¿qué idioma tú hablas? Tú eres alemana, ¿verdad? Yo no entiendo alemán, tú no sabes español. Vámonos a tomar algo por ahí. Y yo empecé a decirle, if not life it, if not life it. ¿Cuánto disparate se puede imaginar? Y me pongo de pie y el tipo le dice al otro, anda, esta tipa se molestó, con la otra palabra, ¿verdad? Esta tipa se molestó, anda, esta tipa nos va a pegar, porque yo iba caminando hacia ellos, hablándoles como si fuera un discurso, y empezaron a correr, y mi hermana Poli se echó bueno, es que nos sentamos las dos a reírnos. Y yo pensaba, el otro día, yo tenía 18 años. Sí, 18 años. Y claro, fue una forma estratégica de librarme de una situación que podía ser pesada, ¿entiendes? Que bueno, nosotras dos no la queríamos. Incluso podía ser peligrosa. Sí. Sí. Y tú fuiste muy creativa y muy valiente, debo decirte, porque cuando a mí me tocó algo similar, yo no fui creativa y valiente, no, un poco creativa también, pero lo que pasa es que no me salió. Yo estuve en París con mi mejor amiga en 1990, y entonces estábamos cerca de la donde está esta fuente muy bonita, y ella me parece que ha quedado algo en el restaurante donde estábamos, y se fue, ¿verdad? Caminando por la calle abajo, y yo me quedé allí, dentro de París. Yo estaba en Ibarita de Mayagüez, se puede imaginar, y estaba llena de gente, y entonces yo miro así lejos y veo un hombre que estaba agrediendo, o sea,
estaba verbalmente y a una mujer la estaba realmente atemorizando. Y entonces yo me sentí bien aterrada porque yo estaba sola, yo no hablo francés, mi amiga se había ido, que era la que hablaba francés, y yo dije, ¿qué hago yo ahora? Porque si él la identificó a ella, que estaba sola allí, pues tú te puedes imaginar lo que puede ocurrir aquí, ese terror que le da a uno, que uno piensa, bueno, pues me va a atacar a mí. Total, él estaba en el otro lado, en el tren, frente. Entonces yo dije, ¿qué yo hago? Y que bordeaba un murito, la gran escultura esa de la fuente, y había un hueco en medio de dos hombres. Y yo dije, bueno, es perfecta porque estar en medio de hombres y allí yo voy a estar protegida. Entonces yo cogí, me senté allí, me quedé con esta tranquilidad porque dije, pues yo hice lo mejor que yo podía hacer, quedarme aquí tranquila, estoy protegida porque además estoy sentada. Y había mucha más gente, pero tú que la vuelta de momento estaba frente a mí, estaba frente a mí. Tú no podías pensar el terror que yo sentí en ese momento cuando según yo me había protegido tanto y había logrado que él ni siquiera me viera, pero no fue. Afortunadamente yo bastante rápido después y pude salir de allí victoriosa, porque él sabrá cigarrillo. Se acercó a mí y me pidió un cigarrillo. Que son cosas que pasan. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y al regreso hablamos más sobre la importancia de la anécdota, sobre todo en estos tiempos del COVID-19. Estamos de regreso, Grisel y compañía, y aquí Tere y yo estamos de la anécdota. Y entonces, Tere, cuéntame, estabas hablando de cómo enseñar a la gente a trabajar la anécdota. ¿Me ibas a dar? Pues mira, durante este año yo estuve escribiendo un libro que se llama Te cuento como yo cuento, y cada capítulo tiene que ver con algo relacionado a la narración oral, que es lo que a mí me interesa desde hace mucho tiempo y lo que estoy tratando de promover entre todo el mundo en Puerto Rico, porque yo entiendo que todo el mundo debería tener la oportunidad de contar y de tener un público cautivo. ¿Por qué? Bueno, porque el discurso público pertenece al pueblo y hay que animar a la gente a contar sus historias, a contar nuestra historia como pueblo, que a veces se queda tan olvidada y rezagada. No solamente las noticias del día a día, la historia, nuestra historia, que es tan maravillosa. Entonces, yo hice una propuesta al Instituto de Cultura Puertorriqueña para hacer una serie de documentales de media hora relacionados a todo lo que había en ese libro. Como uno cuenta anécdotas, como uno cuenta leyendas, como uno cuenta fábulas, mitos, un cuento de terror. Cada capítulo pues tenía que ver con un tema distinto. Entonces empecé con la anécdota porque mi mamá me cuenta siempre muchas cosas de su infancia y todos los recuerdos de ella yo los anoto, los tengo anotados en una libreta porque un día de estos mami se va a ir y yo entiendo que todos los recuerdos de mi mamá son bien importantes, igual que los recuerdos de mis hijos, de mis hermanas, de la gente que quiero, de mi mamá, porque mi mamá vivió una época histórica muy interesante y entonces yo pensé, ¿por qué a veces no nos damos cuenta de lo importante que es que las personas mayores, mami tiene 93 años, nos cuenten y podamos grabar y podamos anotar todo lo que dicen para que eso no se pierda? Pero tenemos que invitarlos a que nos cuenten. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó cuando tú eras pequeña? ¿Quién fue que hizo eso? ¿Te acuerdas de los nombres? ¿En qué época tú te acuerdas más o menos qué fue? A veces mami me dice, ay, nena, hace tanto tiempo de eso que yo creo que a lo mejor yo tenía como 7 años y yo pues más o menos voy sacando la cuenta. Pero tú sabes cuántas personas mayores fascinantes hay en nuestro país que un día de estos se van a despedir para siempre y se despiden con sus historias. Historias que a veces las familias pues no les hacen mucho caso, pero es que la anécdota forma parte de toda esa historia colectiva que nosotros tenemos como pueblo y como individuo, ¿verdad? Por eso es que entiendo que
que tenemos que dialogar mucho más con la gente que ha tenido estas experiencias y sobre todo guardar esas historias, ya sea grabándolo con su celular, anotándolo en una libreta, pero nosotros somos un pueblo que no hemos cuidado mucho la historia, eso yo me he dado cuenta. Por ejemplo, una vez llamaron a mi abuelito, yo no había nacido todavía, ¿verdad? Pero le dijeron, mire, don Pepe, aquí en el archivo de Guayanilla están todos los papeles de su papá y las cosas que pasaron, pero estamos quemando todo, ¿no le importa? No, quémenlo. Quemaban montones de cosas. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a los niños jóvenes, a los niños a anotar, a guardar, a entrevistar a sus abuelos, a recordar esas anécdotas y a que ellos mismos las cuenten después. Ya te voy a contar algo que mi abuelo me contó una vez que él fue a tal sitio. ¿Por qué razón? Mira, le damos vida a esa gente de nuevo. Esa gente sigue viviendo en nosotros y se sigue conociendo nuestra historia también. Sí, sobre todo esa historia oral que es fundamental, que es tan rica, porque la realidad es que tiene una gran riqueza. Mira, si tú te pones a mirar ahora el asunto de los memes, y tú ves cómo este pueblo es tan creativo con el asunto del meme, la cantidad de cosas que se les ocurren, tanto en el uso de la palabra como en el uso de la imagen, que son cosas a velocidad del rayo. Cuando tú ves esa cantidad de cosas y esa cantidad de creatividad, eso no ocurrió el otro día, los mexicanos han sido siempre. Entonces, esto no es nada más que un estilo ahora de uno expresar unas cosas y en tiempo, o tal vez, pero nadie las recordó. ¿Verdad? Pero cuando veo todo este asunto y veo esa creatividad, digo, wow, ¿sabes? Nosotros somos gente realmente muy, pero que muy especial. Sí, pero sabes una cosa, antes del virus, yo veo a estos dos jóvenes en el ascensor con su mamá y ellos estaban escribiendo uno al otro, hermano. Y ella le dice, ¿y esa risería? ¿Y con quién tú hablas? Y él le dice, con mi hermano. Tú hablas con tu hermano que está aquí al lado y tú usas el celular para hablar con tu hermano. Sí, porque es mejor escribirle que hablar con él. Entonces, eso a mí me causó mucha curiosidad, porque yo pensé, ¿cuánta gente hará eso? De hecho, mi nena, Amanda, un día yo estaba escribiendo en la computadora y ella me escribe, hola mami, ¿dónde tú estás? Y yo dije, espérate, son las 9 de la noche. Amanda está aquí. Y yo me levanto, voy a su cuarto y le digo, pero si tú sabes que yo estoy aquí. Nada, porque yo mejor te escribo por celular. Entonces yo creo que sí, yo creo que si queremos dialogar más, si queremos crear esa empatía, tenemos que tratar cuando menos de utilizar la anécdota, por ejemplo, para que nuestros jóvenes sobre todo dialoguen más con nosotros. Sí, no, y eso es la cosa, fíjate, que toda esta cosa me viene muchas anécdotas, viene simplemente que son puestas en esta forma. Esta forma de comunicar, se pierde lo que tú estás diciendo, o sea, de la conversación. Y la conversación es realmente fundamental, que te hables con la otra persona. Y ahora mismo pues, tenemos retos muy grandes poder vernos, o sea, que se va a lastimar más la conversación y el paso de la anécdota. Así mismo. Mira, este libro que lo encontré ahorita, que se llama ¿Por qué nosotros hablamos? A veces uno no se pregunta ¿por qué es que nosotros hablamos? ¿Por qué es que nos comunicamos? ¿Cuánto tiempo lleva la humanidad contándose cosas? ¿Por qué la humanidad ha tenido esta necesidad de contar? Otro libro que me pareció fascinante a la hora de investigar sobre cartas y anécdotas, a pesar de que este es un libro de cartas, que se llama Puerto Rico en la conmoción de Hispanoamérica, historia y cartas íntimas
José Rigau Pérez, uno de los libros más fascinantes que yo he leído. Son cartas que se encontraron en un barco que las cartas parece que nunca llegaron a su destinatario. Entonces, estas cartas están guardadas y las cosas que se contaba esta gente en estas cartas que por fin se han investigado y se han podido publicar, que nos cuenta cada carta, ¿verdad? Algo que estaba sucediendo. El hijo se fue para Venezuela, pero cartas que jamás llegaron a la otra persona. Me gusta este libro mucho porque nos ayuda a entender un aspecto de la historia de Puerto Rico y porque es un tema de conversación y de narración increíble. El libro, si no lo han leído, de verdad que se lo recomiendo. Vamos a decirle. Se llama Puerto Rico en la conmoción de Hispanoamérica, historia y cartas íntimas de 1820 a 1823. José Rigau Pérez fue quien hizo la investigación. Aquí usted puede encontrar todas esas cartas. Hay cartas de amor, cartas de despedida, cartas pidiendo si se quería casar, que hasta cierto punto una carta también forma parte de esas anécdotas nuestras de nuestra vida. Pero este libro nos ayuda a poder entender cómo era esa gente en ese momento específico de Puerto Rico, y es un tema con el cual podemos dialogar y decirle, ay, mira lo que me pasó hoy con la carta que me encontré, una carta de un hombre que le estaba pidiendo a una mujer que se casara y la carta nunca llegó. ¿Tú te imaginas eso? O sea, formas de crear anécdotas hay miles, ¿verdad? Porque toda experiencia que nosotros tenemos, ya sea por escrito, a través de memes, a través de fotografías que nos impactaron, de películas, de comidas sabrosas que comimos, de situaciones terribles que nos pasaron, como la tuya con Ronnie Jarabo, situaciones como esas tenemos todos los días. Lo que pasa es que a veces no les damos importancia y sin embargo pueden generar una gran conversación que pueda ayudar a otros a reflexionar, que divierta a otros, pero sobre todo que podamos crear ese sentido de humanidad, de que estamos unidos, de que nos une la palabra, la conversación, esa palabra tan poderosa que forma parte de lo que somos seres humanos. Tere, yo tengo que hacer una pausa ahora, pero cuando regresemos, yo quiero ver la anécdota como método de sanación, porque también ocurre que cuando está la experiencia negativa, la experiencia trágica, y tú puedes contar tus anécdotas de cómo tú viviste una experiencia específica y cómo te sobrepusiste, puede llevar sanación a otras personas. Pero de eso hablamos cuando regresemos. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Tel y compañía, continuamos conversando la anécdota. Y había dicho al despedir el segmento anterior que habláramos en este segmento, Teresa, porque hemos hablado de cómo ha presentado la importancia de la anécdota, cómo trabajarla, sobre todo, sencillamente tener una forma de empatía con las demás personas, de conexión. Pero también pienso que hay una parte muy importante, sobre todo ahora, esta época de pandemia que estamos pasando, que es realmente dolorosos, momentos terribles, donde, no acabaríamos nunca de hablar de la cantidad de experiencias que la gente puede tener. Acaba de pasar la tormenta Isaías. Todo el mundo ahora mismo, por lo menos en el oeste, están narrando historias realmente muy tristes, muy conmovedoras sobre que la gente que lo ha perdido todo, lo que pasó con el terremoto. Pero entonces también está en la actualidad un número de cosas, trato a los menores. Entonces hay personas que se han sobrepuesto a paso de su vida a esto. Nosotros podemos trabajar. Pues mira, Delvis, yo creo que yo tengo como una tablilla bien grande de todas, de libros de cómo se utiliza la narración oral, el uso de la anécdota y de las historias folclóricas para sanar seres humanos, porque eso es algo que se utiliza desde hace miles de años, no es un concepto nuevo. Lo que pasa es que la gente dejó de contarse cuentos hace mucho tiempo, pero antiguamente se utilizaba todo el tiempo
sobre todo, por ejemplo, culturas indígenas que utilizaban cuentos y personajes de cuentos para sanar a una persona o para atraer esa persona a la reflexión, por ejemplo, y a la sanación. Los cuentos de plantas medicinales son antiquísimos. Los cuentos de las aves, del humo, de la relación de la naturaleza con los seres humanos, por fin yo creo que se están utilizando en muchísimos lugares. En Bosnia, por ejemplo, la narración oral se ha utilizado mucho. Tú sabes que allí hubo una violencia contra la mujer horrible. Entonces hay varios proyectos de sanación a través del storytelling, lo mismo que en Ruanda, por ejemplo. Hay proyectos donde se ha trabajado concretamente sobre el cuento y sobre narrar las historias personales para poder empezar a sanar. Porque cuando tú de una forma consciente y organizada puedes enumerar los eventos que te han hecho daño y puedes enumerar y puedes decir por qué razón eso te hizo daño y quién fue que te hizo daño, tú lo estás concretizando, y cuando uno concretiza algo que le ha hecho daño a uno tiende a liberarse, ¿no? Uno tiende cuando menos a ver la situación desde otro punto de vista, a analizarla y a entender que otras personas también han pasado por lo mismo. No es que de momento tú te vas a curar. Lo que pasa es que siempre el cuento se utilizó como medio de sanación. Y ahora, pues ahí, yo pensaba en mayo irme a un taller de una de las narradoras más importantes que utiliza la sanación, la narración para sanar. Por desgracia se canceló, pero ella lleva toda la vida trabajando el tema. En ese caso te digo que gran parte de los cuentos que se cuentan son anécdotas. Y yo creo que tenemos que empezar a mirar la narración oral desde otro punto de vista y a tenerle un respeto y un cariño mucho más grande, porque no estamos hablando simplemente de contar cuentos para niños y para entretenerlos. Estamos hablando de la medida que utilizó casi toda la humanidad hasta que llegó la imprenta. Porque cuando llega la imprenta se imprimen los cuentos y hasta cierto punto le quitan al pueblo ese poder tan grande que tenía de lo que significaba la narración oral. Era tan importante, ¿verdad?, que hasta el mago Merlín habla sobre el poder de la palabra oral. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a utilizar esos dones de la palabra, de la dulzura de la palabra, del verbo para acercarnos más a la gente, darles más amor, ayudarlos a contar sus historias y a entender que a través del diálogo podemos sanar. Uno quedándose callado, lo único que hace es enfermar el espacio que hay entre cada célula de su cuerpo. Hoy yo estaba hablando con una amiga que estábamos hablando de enfermedades que son difíciles de curar, como la fibromialgia. Yo tuve fibromialgia 2 años y medio. Dolía tanto y tanto que yo creía que yo nunca iba a poder volver a caminar como una persona como yo caminaba antes. Fue después que yo me fui de María Chusema. Me dio fibromialgia tanto que un día me fui a levantar de la cama y mis piernas no funcionaban, punto, no se movían. Yo empecé a gritar y Amanda me trajo 2 palos y me ayudó a parar de la cama. Ahí empezó toda una serie de visitas a médicos y médicos y médicos y médicos, y yo tomando pastillas y pastillas y pastillas, hasta que leí un libro que se llama Los lugares a los que les temes ir, escrito por una monja budista, The Places That You Fear. Ese libro cambió toda mi vida, porque en ese libro ella te enseña a ir a los lugares a los que más miedo tú le tienes en tu mente. Entonces yo fui a esos lugares y empecé a caminar dentro del mar, y después José Santini me dio acupuntura, me recetó hierbas y mira, yo estoy sana. Mami dice que es un milagro, porque yo he conocido tanta gente que no se ha podido curar de fibromialgia, pero en la mente empieza todo. Cuando tú aprendes a contar cuentos de pequeño, todo tu cuerpo fluye, la sangre fluye, el aire fluye, las células tuyas fluyen,
¿Por qué? Porque nosotros somos básicamente palabra. Lo que pasa es que somos una sociedad que le ha cogido mucho miedo a utilizar la palabra para la creación. Sabemos destruir mucho con la palabra, pero para crear, a veces nos olvidamos de cuán poderosa puede ser la palabra para crear y transformar el mundo. Entonces uno tiene que aceptar primero eso, que uno puede, que a veces uno no puede mucho, pero el fluir de la belleza en la palabra ejerce grandes cambios en la mente y en el cuerpo de cualquier ser humano. Para mí el amor es la fuerza que transforma el mundo. Siempre he dicho eso y siempre lo diré, ese es como un norte en mi vida, es lo que me hace hacer montones de cosas que hago, ¿no? El amor hacia Delvis y venir aquí, el amor hacia todo, hacia todo. Si no fuera así, hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que uno quisiera hacer, pero es el amor, es la empatía, la solidaridad. Y yo creo mucho en el cuento porque lo he vivido, lo he comprobado, lo he visto. Todos los libros que he leído de historia de la humanidad que parten del cuento, muchos antropólogos escribiendo ahora de lo importante que es el cuento y esa invitación que hace el cuento de la comunidad, de no tener miedo a hablar, a darnos cariño, a ayudarnos a reflexionar, a ser bondadoso, a amar la cortesía, a olvidarnos un poco de que somos desafiantes. Una cosa es ser valiente y otra cosa es desafiar. Yo creo que uno debe ser valiente siempre, pero uno tiene que mirar al otro ser humano con todo el respeto, ¿verdad? Y cariño que se merece. Entonces, esa anécdota mía de la fibromialgia, que yo a veces, Delvi, me pregunto cómo yo me curé. Me curé por disciplina, porque fui disciplinada todos los días, 2 horas diarias, a caminar en el mar hasta el cuello, a darme la acupuntura y a ir a los lugares que me daba miedo ir. Gracias a la palabra los pude definir, escribí cuentos sobre eso y entendí que el cerebro es algo, como me dijo una doctora, la mente es el espacio que hay entre cada célula y el cuerpo es una entidad completa. Así que no sé si me expresé bien y si la gente entendió con claridad, pero para mí, partir de la anécdota para poder crear empatía y compartir con los demás, es eso ya, un paso hacia el amor, un paso hacia la libertad, un paso hacia el respeto y hacia entender que todos somos parte de una memoria. Exacto, y que ahora mismo en este momento que nos encontramos, en una vida totalmente y que va para largo, este proceso de realmente la anécdota puede ser una tabla de salud, es lo que yo, es algo que ahora mismo hay muchísimas formas de nosotros contar nuestras anécdotas, porque para eso están las redes sociales, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, tú y yo nos hemos estado toda esta hora contando anécdotas, mirándonos, aunque estamos a distancia, ¿verdad? Pero es una distancia simplemente física, pero no tenemos ninguna distancia, estamos hablando de corazón a corazón. Uh-huh. Así que eso es lo importante y eso es a lo que hicimos este programa, Tere y yo, porque queremos invitarles a eso, a que sigan conectados de corazón a corazón y que la anécdota es ese eslabón que puede seguir uniéndonos y no distanciándonos, ¿verdad? Que solamente el distanciamiento sea físico porque tiene que serlo por ahora, pero corazón a corazón. Ese debe permanecer. Pero te agradezco mucho te agradezco el amor, ya que me dijiste que estuviste conmigo por amor y lo creo. Así sí. Que recíproco. Y bueno, gracias a ti, Delvis. Ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido Delvis Grisel compañía y ya volveremos con más. Buen día.